Estoy viendo en pantalla completa, a ver. Bueno, básicamente en la exposición de Alincastre justamente exponía sobre la importancia de los sistemas hídricos dentro de las formas de organización territorial en los Andes. Esto lo podemos ver en realidad en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, obviamente como todas las ciudades, las formas de vida en general están vinculados a los sistemas hídricos, ¿no? Y particularmente los Andes es un espacio fundamental, pero es ir más allá de entenderlo desde una noción de como H2O o como un recurso, sino las relaciones sociales, los ensambles humanos no humanos en torno a la hidrosocialidad. O sea, no existe ningún proceso social que no esté directamente asociado, y eso lo vamos a ver a lo largo pues, de toda la historia humana y en toda la historia de los Andes, muy marcado, ¿no? Los procesos, y ahí y este concepto de hidrosocialidad principalmente se aplica, se estudia en geografía, se estudia en sociología, en ciencias sociales. Es un tema que se está desarrollando, todavía no mucho en los Andes, y entonces estoy abriendo, o sea, sí, por ejemplo, se analiza como hace Alencastre este vínculo, ¿no? Entre las dinámicas sociales de Cuenca y, y los procesos sociales, pero digamos este concepto de hidrosocialidad no he leído tanto, pero sí, por ejemplo en Colombia, en Chile, pero acá en Perú no tanto. Hay algunos cuantos artículos. Entonces, primero que el concepto de hidrosocialidad es un marco teórico conceptual que nos ayuda a comprender procesos complejos sociales. Entonces, para empezar, este concepto, desde el punto de vista teórico y conceptual, es una ontología, ¿no? Y también está muy vinculado a teorías como Bruno Latour, ¿no? Con la teoría del actor red, en donde no solo los humanos son, digamos, constitutivos de esta red, sino también seres no humanos, ¿no? Entre ellos, obviamente, pues los ríos, ¿no? O sea, y ahí hay una noción ontológica de actante. Y particularmente en las maneras como se articulaba ontológicamente las sociedades con los sistemas hídricos, obviamente tienen una forma ontológica particular en los Andes precoloniales, en la colonia y en el periodo postcolonial, digamos, actual, republicano, moderno. Y esto como algo muy marcado, digamos, ¿no? Entonces voy a hacer una revisión rápida de este proceso precolonial, colonial y postcolonial en torno a la hidrosocialidad. Es un poco esa es la idea. Entonces, bueno, ¿qué es la hidrosocialidad? Bueno, primero hay un autor, Swindoll, que es el que más ha desarrollado este concepto de hidrosocialidad, que es el ciclo socionatural del agua, ¿no? El flujo continuo a través del entorno físico y el cuerpo social. Entonces, acá entran los conceptos, por ejemplo, de ecología política, geografía crítica, ¿no? Estudios de la ciencia y de la tecnología, y justamente parte de esta línea teórica de romper esta dicotomía sociedad-naturaleza. Para empezar, se plantea que no es un recurso, ¿no? Sino es un actor que moldea
las relaciones de poder, ¿no? Las relaciones territoriales, por eso es como un actante, tiene agencia, inclusive una agencia que define, por ejemplo, no sé, periodos como nuestra sociedad que en la costa, ¿no? O bueno, o digamos las carreteras, ¿no? Que están muy ligadas al comportamiento, digamos, de, por ejemplo, las yokyas, ¿no? Los huaicos, ¿no? Y de alguna manera, cómo se puede paralizar el país con un fenómeno del niño, digamos, ¿no? Entonces ahí podemos dar cuenta cómo es un actor social, digamos, ¿no? Eh, performativamente articula las sociedades. Entonces ahí, por ejemplo, dentro de este concepto se estudia cuestiones tipo el riego, la sociedad de regantes, que es muy importante en todas las sociedades, ¿no? Que son muy agrícolas, el derechos del agua, el pluralismo legal en torno a los problemas del agua y debates ontológicos postcoloniales, por ejemplo, como las posiciones del Estado con respecto a los ríos y las posiciones de los pueblos indígenas con respecto a los ríos. ¿No? Es un poco lo que conversábamos antes sobre las diferencias que hay, ¿no? Entre la sociedad nacional, ¿no? La sociedad moderna, que lo ve como un recurso, eh, y las sociedades indígenas, ¿no? Que son un ser que es fundamental para el mantenimiento de las formas de vida, digamos, ¿no? Entonces, y ahí hay estos conflictos ontológicos que pueden estudiarse a lo largo inclusive ahora podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, este tema de la hidrovía en la Amazonía, ¿no? Que se quería hacer un dragado y una serie de cosas eh, para promover el desarrollo, ¿no? Y no tomando en cuenta el propio ser, ¿no? Del río. Entonces es simultáneamente, la idea es pensar que es tanto social como natural, físico y simbólico, técnico y cultural. O sea, no es solo H2O, ¿no? Sino que es poder, deseo, conflicto, es identidad. Y esto es clave dentro de las dinámicas territoriales en los Andes a lo largo de todo su proceso, ¿no? O sea, ya sea precolonial, colonial, postcolonial. Bueno, y básicamente dentro de esta percepción ontológica, uno de los términos, uno de los conceptos que de alguna manera rompe con esta lógica de dicotómica entre sociedad y cultura, entre humano y no humano, es el concepto de ensamble, que también lo desarrolla Deleuze. Es un concepto muy interesante, pero que luego ya otros autores lo toman, ¿no? Y básicamente es analizar, o sea, ya son estudios sociales, o sea, básicamente ciencias sociales, para ver cómo se organiza la sociedad en torno a las relaciones humano-no humanas, porque es un elemento que no se tomaba en cuenta antes por la cosificación de lo no humano, pero eso no nos permitía entender ciertos fenómenos, ¿no? Pero cuando se analizan a profundidad, sobre todo en antropología, inclusive en la sociología, se da cuenta que hasta las sociedades modernas hay estas relaciones, ¿no? Justamente lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, las IA, ¿no? La computadora, o sea, de alguna manera ya también son seres con agencia y que tienen una dimensión performativa en las dinámicas sociales, ¿no? O sea, las sociedades son antes y después, ¿no? De la computadora y lo que se va a venir seguramente en un tiempo con la IA, va a haber también un antes y después, no sabemos en qué va a terminar eso, digamos, ¿no? O sea, quizás va a haber también una mayor inequidad, o sea, hay gente que se va a embrutecer y hay gente que va a potenciar su pensamiento. Entonces, todas esas cosas. Bueno, pero específicamente con respecto al agua, este concepto de hidrosocialidad estaría enmarcado en esta visión del giro ontológico de las ciencias sociales, ¿no? Que
critica justamente esta separación moderna sujeto-objeto, humano-no humano, cultura-naturaleza. Y un poco es la línea teórica que desarrolla tanto Latour como Haraway, y plantea al agua como una, en este caso, ¿no? El concepto de hidrosocialidad, dentro de esta línea teórica de la ontología política y el giro ontológico, es pensar al agua como un actante, ¿no? No como un objeto pasivo, sino un agente en las redes relacionales, como elemento fundamental. Eh, entonces, para analizar esto, justamente se desarrolla este concepto de ensambles, y básicamente se da cuenta cómo los ciclos hídricos emergen una co-constitución de las prácticas sociales en torno a ríos, glaciales, canales. Ahorita, por ejemplo, hay una ley de glaciales, ¿no? Que lo quieren cambiar en Argentina, ¿no? Canales, cuerpos, y cómo esto está ensamblado a saberes, normas, rituales, que son ancestrales, ¿no? Muy antiguos, pero muy actuales también, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros dependemos de la agricultura familiar, o sea, comemos de la agricultura familiar, y muchas de esta agricultura que pone los alimentos en nuestra mesa está asociado a saberes, normas y rituales asociados a prácticas de agua, ¿no? Que están invisibilizadas dentro de, o sea, simplemente no sabemos de dónde viene qué agua ha usado para surgir estos alimentos, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá, por ejemplo, en estos ciclos hidrosociales, en los Andes incluye, por ejemplo, la zona de glaciares, que vendría a ser pues los guamanis, los ríos, los mayos, los acuíferos, las lluvias estacionales, las tecnologías de riego, ¿no? Las de irrigación también, que son fundamentales y cómo esto está asociado también a instituciones y cosmologías. Entonces, en este sentido, la relacionalidad que se establecen con estos seres de agua no son metáforas, sino que, o sea, concretamente, materialmente, son agencias, digamos, ¿no? Y obviamente vemos tanto en los Andes como la Amazonía como las sociedades se articulan dentro de estos cuerpos políticos que definen la territorialidad, cuerpos de agua políticos, ¿no? Entonces, acá un poco la teoría del actor red que justamente está mencionando, que lo desarrolla mucho, por ejemplo, autores como Latour o Haraway, se analiza cuando se hace estudio de lo social, como el agua, o sea, por ejemplo, en el concepto de hidrosocial, o sea, el actor red dentro de la hidrosocialidad actúa como redes sociotécnicas, ¿no? Por ejemplo, los canales, las topografías, los usuarios. Entonces, no, si cuando se analiza estos ensambles humanos e inhumanos, se dan cuenta que no existe un natural previo a la red, o sea, la red es constitutiva, ¿no? Esta naturaleza de agencia del agua emerge de las relaciones. Entonces, justamente la gestión hídrica, la gestión territorial, justamente se vincula como un ensamble entre actantes humanos e inhumanos. Entonces, por ejemplo, para este tipo de metodología que yo también le estoy usando para mi tesis de maestría para los manuscritos de Huarochirí, porque en los manuscritos de Huarochirí casi todo está asociado a la hidrosocialidad desde mi punto de vista. Es seguir, por ejemplo, el agua, mapear sus inscripciones, sus enrollamientos, ¿no? Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, las prácticas, o ves, si analizas los mismos manuscritos de Huarochirí, ahí se ve muy claramente cómo el agua tiene su propia agencia, ¿no? Se desborda, digamos, hay sequía, enferma, fertiliza, ¿no? La Yokya, por ejemplo, para nosotros, y ese es un tema ontológico, ¿no? Para nosotros es una desgracia, para las sociedades precoloniales o para las sociedades andinas, y es una desgracia porque a los ríos ya vienen también con toda la contaminación minera, pero
en tiempos precoloniales, digamos, fertiliza, ¿no? La gente esperaba estas yogyas porque traía todo el limo. En cambio nosotros, y nadie se le ocurría, pues, poner sus casas en el surco del río, pues, ¿no? Ahora justamente la dinámica territorial que tenemos es aprovechar cualquier punto, y si hace 30, 40 años no había agua ahí, entonces, pues, se puede vender, ¿no? Y ahí los estamos lamentando todos los años, ¿no? Eh, entonces, pero justamente uno de los elementos que podemos ver a lo largo, digamos, de las diferentes sociedades, ¿no? A lo largo de la historia, es una ontología en los Andes que reconoce el agua como un ser vivo, ¿no? Como elemento fundamental. Entonces, para empezar, justamente cuando vemos los manuscritos o cuando vemos relatos míticos o cuando vemos podemos ver cómo el sufrimiento en torno al agua, que puede ser por inundaciones o por sequías, es un acto político, ¿no? Y también en este contexto podemos también entrar a los conflictos que se dan en contextos actuales, ¿no? En donde dos miradas ontológicas, ¿no? De la visión como recurso, ¿no? En donde la minería es el motor de la economía, pero obviamente daña a personas y a los mundos no humanos, pero eso no importa, ¿no? Eh, entonces, este tipo de análisis de actor red necesita metodologías multiespecie, ¿no? Y justamente también explorar ontologías indígenas que justamente despliegan, antes de, obviamente, esta teoría de actor red, ya suponen estas ontologías, ¿no? Estas relacionalidades entre mundos, humanos y no humanos. Entonces, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? No, no hay problema, no hay problema, puedes seguir. Ya. Entonces, bueno, las tecnologías y saberes precoloniales, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo las sociedades precoloniales, digamos, más grandes, ¿no? Como Tiahuanaco, Huari, Chimú, Inca, parte de su complejidad y quizás una parte central, tipo, son los sistemas hídricos complejos, ¿no? O sea, los andenes, las terrazas, las cochas, ¿no? Las lagunas, las amunas, los acueductos o puquios, la transformación, supone una transformación relacional entre lo humano y lo no humano, ¿no? Cuando vemos pues los rituales, cuando vemos la iconografía, cuando vemos los manuscritos, se da cuenta que no es un manejo artificial de recursos, sino es una articulación con seres, ¿no? O con huacas, digamos, ¿no? Asociadas a estos cuerpos de agua. Entonces, por ejemplo, en el sistema de río incaico, articulada redistribución, trabajo colectivo, religiosidad, el agua era dádiva del Inti y la Pachamama, ¿no? También el sistema de seques estaba también asociado a turno, o sea, el sistema de seques que también está asociado a calendario, organizada turnos de riego, ¿no? Obligaciones rituales. Entonces la hidrosocialidad también ordenaba tanto el espacio como el tiempo, digamos, ¿no? Y el agua como sujeto ritual, ese es un elemento que podemos dar cuenta pues a lo largo de las sociedades en los Andes. Entonces, y esto lo podemos ver desde Caral, ¿no? Tiahuanacu, Huari, Chimú, ahí podemos ver cómo hay un desarrollo cosmotécnico, ¿no? O sea, que tiene también una concepción distinta del agua en cada una de estas sociedades y se da cuenta por la dimensión ritual, ¿no?
que tiene estos adoratorios asociados a cuerpos de agua. Entonces, básicamente el agua no es un recurso, es una entidad viva para las sociedades precoloniales, ¿no? Los APU, o sea, y si vemos todo el sistema hídrico, o sea, que va desde los nevados hasta pues la desembocadura, pasa por una red de APUs, ¿no? Que es de donde viene el agua, pues, ¿no? Y de donde forma estos canales y también los caminos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a lo largo de estos caminos que se van formando por el surco de los ríos, también cementerios, ¿no? Prehispánicos, como ancestros, guardianes, ¿no? Que ahora le llaman pues gentiles, y que acá, si vamos por las costas de misma Lima, podemos encontrar varios, ¿no? Y cuando vamos también a los paisajes de los manuscritos de Huarochirí, en donde justamente están estos relatos, se pueden encontrar, digamos, estos cementerios, ¿no? Y justamente este tipo de relaciones con cementerios y cuerpos de agua o con los valles en determinados puntos clave, implica cómo la gestión del agua supone una negociación cosmológica, ¿no? Como praxis, como práctica, digamos, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo los sistemas de riego suponen también marcadores identitarios, o sea, canales asociados a determinados ayus, ¿no? A marcas, suyus. También, por ejemplo, el tema de los rituales, ¿no? Con los pagapus, ¿no? El pago a la tierra, están muy vinculadas a las fiestas del agua, ¿no? Y los derechos hídricos. Entonces, acá justamente todas las referencias hacen dar cuenta de que el agua es un ser, digamos, ¿no? No es un recurso. Bueno, y ya, digamos, el periodo colonial supone un despojo y reconfiguración hídrica total, digamos, ¿no? O sea, desde la colonización española, desde 1532, o sea, se reorganizó completamente las redes hídricas en los Andes, ¿no? Básicamente hubieron una transferencia de derechos a los colonos, ¿no? A las haciendas, a las iglesias, haciendo una desarticulación de estas redes, ¿no? Humanos, no humanos, ¿no? Hidrosociales, y justamente, inclusive, por ejemplo, afectando también canales, ¿no? Y de lo que era la ciudad jardín, se convirtió en un desierto, ¿no? Esto, por ejemplo, se intensificó con las reducciones toledanas, en donde se concentraron a las poblaciones, alejándolas de sus fuentes de agua tradicionales, ¿no? Y sus sistemas de riego, afectándolo, obviamente. Ha sido un despojamiento de esto también. Y, digamos, el sistema de hacienda subordinó a las comunidades indígenas y sus saberes hídricos, ¿no? O sea, el tema hídrico y las haciendas también es un tema clave, ¿no? Y también, obviamente, la minería como principal motor, ¿no? En Potosí, Huancavelica, bueno, usó grandes cantidades de agua, ¿no? Para el procesamiento de minerales. Y justamente desde ya de esa época, en la colonia comenzó a tener estos conflictos hídricos masivos, ¿no? Entre comunidades y la producción minera. Entonces, bueno, ya en el tiempo colonial, hay, de todas maneras, también ha habido el hecho que hayan sobrevivido hasta la actualidad, significa que en la colonia también han sobrevivido, ¿no? Entonces, las comunidades mantuvieron ritualidades en torno al agua, ¿no? Pero esto lo hacían de manera clandestina. También los sistemas de riego comunitario también sobrevivieron, ¿no? Y bueno, obviamente con nuevas denominaciones legales, pero
digamos, con prácticas rituales quizás híbridas que mantuvieron cierta relacionalidad con el agua como un actor, como un actante, ¿no? No humano, pero sí con agencia, que se le reconocía su agencia. Inclusive, por ejemplo, uno de los referentes en el tiempo colonial es que hay muchos litigios, estudios de litigios entre indígenas y españoles estaban asociados a derechos hídricos, ¿no? Pero entonces esto indica que hubo una continuidad. Pero también hubo una ruptura, ¿no? O sea, por ejemplo, el derecho romano reemplazó a las formas de acceso al agua, ¿no? Se, se impulsó, por ejemplo, la primacía del riego sobre el uso doméstico ritual. O sea, hubo un reordenamiento hídrico, ¿no? Los glaciares dejaron ser apus protegidos y pasaron a ser recursos de la corona. Y las mitas mineras agrícolas destruyeron los lazos laborales y hidrosociales de los Ayu, ¿no? Entonces hubo también una gran desestructuración que pasó también por un desensamble, ¿no? De las redes sociales entre humanos y no humanos, ¿no? Aunque hubo también continuidades, cambios y reformulaciones. Entonces, la historia colonial del agua en los Andes es una historia no solo es una historia de apropiación física, ¿no? Sino también hay una destrucción de mundos hidrosociales enteros, ¿no? Y la imposición, que es la característica, pues, del sistema colonial, de una ontología que separa el agua de las relaciones sociales, ¿no? Que son sagradas, comunitarias. Bueno, y en el tiempo ya postcolonial, o sea, que es como actual, ¿no? El periodo moderno, contemporáneo, por ejemplo, las reformas agrarias del siglo XX, hubo también una redistribución de tierras, pero no resolvieron las inequidades hídricas, ¿no? Que eran heredadas desde la colonia, ¿no? Llegó también, pues, a partir de desde la década del 80 hasta la actualidad, la privatización neoliberal del agua, ¿no? Y esto profundizó la mercantilización y y además generó en diferentes espacios, ¿no? Movimientos de resistencia, ¿no? Histórica. Por ejemplo, podemos ver en Bolivia también algunas referentes, por ejemplo, la guerra del agua, dicho sea de paso, en Bolivia el tema hídrico es un drama. Por ejemplo, el lago de Po se secó, ha perdido varios metros el lago Titicaca, entonces hay una crisis hídrica fuerte en Bolivia y aquí también en los Andes, ¿no? Y esto también, inclusive, justamente el cambio climático aumenta los conflictos en torno al tema hídrico, ¿no? Y obviamente también en el siglo XX-XXI se recrudece el tema de los megaproyectos mineros, ¿no? El tema de hidroeléctricas. Ahorita, por ejemplo, hay unas protestas para que no se construya en una zona yánica, no me acuerdo ahorita su nombre, pero que es una zona muy sagrada, ¿no? Mítica, y bueno, ahí se quiere hacer una hidroeléctrica, ¿no? Entonces estos conflictos van más allá de simplemente por el tema hídrico, sino también es un conflicto ontológico, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Y obviamente también, justamente como había dicho, en el tema hídrico, el cambio climático, específicamente en el retroceso de los glaciares, es un tema totalmente dramático, ¿no? Justamente está desmontando procesos milenarios, ¿no? De articulación humana, no humana, ¿no? En torno a estos sistemas hídricos que ahora, digamos, están entrando en crisis, digamos, ¿no?
por ejemplo, también el tema de la ley de los glaciales en Argentina, ¿no? Que ya es un escándalo. Entonces, básicamente, los conflictos hidrosociales están asociados al tema de minería y agua, a las hidroeléctricas, a glaciales. Bueno, aquí no puse, pero también, por ejemplo, si vamos a Ica, al cultivo, ¿no?, industrial. Y esto lo podemos ver en casi todos los países, ¿no?, de Sudamérica, en todos los países de Sudamérica, ¿no? O sea, los conflictos de los derechos indígenas y las sociedades nacionales, ¿no? Bueno, cuando vemos, por ejemplo, el tema de movimientos indígenas, tanto andinos como amazónicos, el tema hídrico y la justicia hídrica es un tema central y fundamental, ¿no? Por ejemplo, en los conceptos que han introducido Bolivia y Ecuador, que bueno, que también hay muchas cosas que comentar ahí, también se incorporó el tema de derecho de la naturaleza y las constituciones de las implicaciones hidrosociales, ¿no?, con respecto a estos conceptos constitucionales de Bolivia y Ecuador. El mismo concepto de... Yo, por ejemplo, he trabajado con pueblos indígenas, la noción de buen vivir, el suma causa y el incausai, el suma camaña, y todos siempre apelan, sobre todo en la Amazonía, el buen vivir y el tema hídrico es fundamental. O sea, no es posible el buen vivir sin el río, ¿no? Entonces, el río que esté contaminado, el río que esté, definitivamente no es posible ningún buen vivir, ¿no? La vida son los ríos, digamos, ¿no? Eso está hasta en frases, digamos, de organizaciones indígenas, ¿no? Y básicamente todas las organizaciones indígenas en Perú, Bolivia, Ecuador, parte central, fundamental son las disputas hídricas, ¿no? Y reivindicaciones territoriales que justamente, como habíamos comentado en otra reunión, por ejemplo, los derechos territoriales, los cuerpos de agua no se reconocen como territorio en el Perú. Y eso también es otro tema de conflicto. O sea, no tiene sentido el territorio sin los ríos, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Justamente, por ejemplo, una de las razones, no me acuerdo quién decía esto, ¿no?, de que en la Amazonía no se puede encontrar muchos caminos inca, es porque simplemente el camino inca llegaba a los ríos y los caminos se convertían en ríos navegables, ¿no? Entonces, la viabilidad en las sociedades amazónicas es clave, el tema hídrico, y por eso la gran mayoría de organizaciones indígenas está asociado a cuencas, más que a distritos, ¿no? Algunas, pero las que son más fuertes y se organizan muy fuertemente, por ejemplo, para resistir, ¿no? Eso lo vemos en el norte, ¿no?, en los territorios Aguajún, en el que paran completamente el valle. O lo vemos, por ejemplo, en Juan Santos Atahualpa, ¿no? Ese era un control territorial ligado a cuencas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, algunos hitos, ¿no? Por ejemplo, en 1952 la reforma agraria boliviana, la reforma agraria en el Perú en el 69, que también incluía la Ley General de Aguas, Derechos Hídricos. En el 90 el neoliberalismo entró con fuerza con las privatizaciones. A partir del 2000 hay un fuerte recrudecimiento de los conflictos de agua, por ejemplo, también en Cochabamba, y a partir de del 2008, 2009 empieza ya también a hablarse de los derechos de la naturaleza, que incluye también al agua, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la síntesis que podemos hacer es la hidrosocialidad en los Andes muestra que el agua siempre ha sido un ensamble, ¿no? O sea, tanto tecnológica, ritual, poder, identidad y materia, o sea, es lo sagrado, pero es material, es concreto, nunca estuvieron separados. También podemos dar cuenta
a partir de la colonialidad, cómo se da en los sistemas hídricos esto de lo que plantea Quijano como la colonialidad del poder, ¿no? Y fue una colonialidad necesariamente hídrica, ¿no? Que eso opera desde la colonia hasta la actualidad, ¿no? Básicamente una imposición de ontologías, ¿no? Y justamente que ha ido en desmedro de mundos, ¿no? De agua andinos. Bueno, en el periodo postcolonial podemos ver esta persistencia de conflictos y de resistencias, ¿no? En términos de la hidrosocialidad, de la resistencia hidrosocial, ¿no? Y todas las demandas y luchas tienen que ver también con el agua, ¿no? Bueno, obviamente también el cambio climático introduce nuevos habitantes no humanos, ¿no? O sea, el hecho de la desaparición de glaciares, las lluvias, el comportamiento de las lluvias, ¿no? A veces inundaciones, a veces sequías, y eso también genera una reconfiguración de estos ensambles andinos y conflictos, ¿no? Entonces, obviamente, desde una perspectiva de una ontología política, el término hidrosocial supone una dimensión crítica fundamental, ¿no? Asociado a la justicia hídrica, pero que pasa también por abordar un pluralismo ontológico, ¿no? Y una transformación socioambiental, ¿no? Entonces ahí hay como un vínculo, ¿no? Entre el pluralismo ontológico, en cómo las sociedades andinas y amazónicas se vinculan con el agua, pero también en el tema socioambiental podemos ver también procesos complejos de transformación. Bueno, entonces, para la teoría, para terminar, para el tema del campo de teoría social, o sea, el análisis social, este concepto nos ayuda a entender, a superar esta dicotomía entre naturaleza y sociedad, ¿no? En relación al agua. Y nos hace entender lo fundamental de las ontologías relacionales. Por otro lado, dentro de esta hidrosocialidad debe tomar en cuenta de manera seria las epistemologías andinas, ¿no? En torno al agua, y no solo como representación cultural. Y justamente este concepto de ensambles nos ayuda a analizar continuidades y rupturas a través del tiempo. Y la hidrosocialidad nos conecta con tanto lo material, lo simbólico y lo político, ¿no? Como algo relacional. Y bueno, específicamente para el tema de políticas públicas, que también es otra línea en donde también se estudia esto, como hemos estado diciendo, primero es reconocer el pluralismo legal e hídrico en la gestión del agua, que justamente Alan Castre nos expuso muy... O sea, lo de Lancastre estaría más vinculado a esto, ¿no? A las políticas públicas, a la gestión territorial en torno a las cuencas. Y ahí es clave el pluralismo legal en torno a lo hídrico y la gestión del agua, ¿no? También es fundamental incorporar derechos a los seres no humanos, ¿no? Como los ríos, los glaciales. Y básicamente reconocerlos como sujetos políticos, ¿no? Como agencia, es reconocer su agencia. También es fundamental en la gestión territorial y ligado al tema hídrico, es la participación de las comunidades indígenas, ¿no? Campesinas. Y reconocerlas como expertas, ¿no? En estos ensambles hidrosociales, ¿no? Sus saberes, por ejemplo, ¿no? Y invertir el sistema de conocimiento tradicional para adaptar, y también, por ejemplo, otro elemento de esta ontología del agua es muy potente para los procesos de resiliencia en torno al cambio climático, ¿no? Entonces, fortalecer, empoderar, posicionar las ontologías y las epistemologías indígenas en torno al agua
es un tema fundamental en este contexto del capitaloceno. Bueno, acá algunas referencias. Gracias. Gracias, Omar. Muchas gracias, Omar. De nada, hermanos. Bueno, eso es un poco también lo que yo he oído, es un concepto que he usado también para mi tesis, ¿no? Sobre los manuscritos. Justamente al leer los manuscritos, el tema del agua y las dinámicas en torno al agua son fundamentales, ¿no? Y justamente, más allá de ser historias, más allá de ser relatos, hay procesos complejos, ensambles humanos, no humanos, en torno a estos relatos, ¿no? Y justamente mi tesis es ir a los lugares y dar cuenta cómo las prácticas actuales de las poblaciones que habitan en determinados espacios, de alguna manera, siguen teniendo continuidades en torno a estos ensambles. Obviamente no igual, o sea, obviamente hay cambios, pero hay continuidades también. La continuidad en el cambio. Y en este modelo sistémico que tú propones, mira, justo hay un artículo de una chica que estudia aquí los sistemas de irrigación en Lima prehispánica, ¿no? Es una arqueóloga. Y dentro de los antecedentes ella está citando que cuando vinieron los incas, entonces Parejaja quizás pudo tener menos influencia porque para los incas Pachacamac era más importante. En este sistema de ensambles, ¿tú crees que eso es posible? ¿Que se pueden escoger las divinidades? No sé en realidad, porque yo creo que, a ver, lo que puede cambiar son las dinámicas, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de los incas, para mí, y ese también era un tema de mi anterior tesis, no sé si recuerdan, Ran Rey Sauma, Pachacama, Pariacaca y el Cerro de la Sal. La clave y las dinámicas era no Pachacamac, no Pariacaca, sino para mí las relaciones entre la Andes-Amazonía, ¿no? O sea, y justamente quién tenía control y manejo sobre las redes de intercambio en determinadas zonas. Entonces, dentro de eso, justamente habían ensambles humanos, inhumanos, por ejemplo, entre los Tarama, o sea, entre las poblaciones de lo que conocemos ahora como la Sierra Central y la costa, ¿no? Entonces, yo no estoy muy seguro, más bien lo que ha dicho ella, porque más bien todo lo contrario, más bien Pariacaca era como, o sea, Pachacama que estaba como más allá de este conflicto, una cosa así, ¿no? Porque una cosa es Pachacamac y otra cosa son los Ichma, digamos, ¿no? O sea, Pachacama está por encima de los Ichma. Pero yo creo que en términos concretos y materiales son las relaciones entre los grupos Arawak con Pachacamac. Y era quien manejaba esas redes la que iba a definir. Entonces, más bien, por ejemplo, Pariacaca está asociado con técnicas de tanto de irrigación como de antenería, o sea, un desarrollo también tecnológico, a diferencia de redes justamente que dominan las relaciones altas y bajas, tanto hacia la selva como hacia la costa, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que sí, tiene que ver con un cambio en el sistema hídrico y, por ejemplo, yo podría decir por qué en los manuscritos
no solo, por ejemplo, nosotros hablamos de Guarochirí, pero ¿y cómo se llama este otro? Armatambo, creo, no, donde está por Rapaz. Pero bueno, en todo caso, por ejemplo, ¿por qué las rutas van por el río Lurín? ¿No? También podría ir por el río Chillón, ¿no? Entonces, pero el río Chillón te lleva hacia otra zona, digamos, ¿no? O sea, hacia otro punto de la cordillera del Pariacaca. Entonces, ahí hay unas relaciones de poder que creo que los incas lo que hacían era, en esta dinámica entre el intermedio tardío y el horizonte tardío, ¿no? Grupos regionales que establecían relaciones de poder confederativo confrontaban contra otra dinámica territorial que era de otro estilo, ¿no? En este caso, pues los chancas, los huancas, los incas tenían otros aliados, ¿no? Entonces, a mí me parece más bien que no, que simplemente se ha reconocido el poder de Pachacamac, pero independientemente de quienes estaban ahí. Entonces, por eso, digamos, perdió la fuerza estos templos Ichma, digamos, ¿no? No sé, me parece raro esa afirmación. Yo diría todo lo contrario. Elio, gracias. Elio creo que quiere participar. ¿Se me oye, no? Sí. Ya, no tengo problemas de micro. Buenas noches a todos los hermanitos. Al respecto, yo creo que sí tiene mucho asidero lo que dice la autora que ha citado Roxana, porque en muchas crónicas se tiene registro de la lucha que se tiene entre la adoración a las huacas y la adoración a las deidades. Llámese Huirajocha, Illantixi Huirajocha. Hay mucho de esto. En la crónica de Fernando de Montesinos, por ejemplo, hay varias. El gran proyecto unificador panandino le preocupaba mucho la adoración a las... claro, en los términos que utilizan dicen idolatrías, ¿no? También dicen idolatrías. O sea, los incas o los que unificaban al mundo andino también luchaban contra idolatrías, pero en estos textos lo que señalan es que adoran demasiado a las huacas y se olvidan del gran Illantixi Huirajocha. Entonces sí, el Pachacamac es otro teónimo para lo mismo. Bueno, en esto hay debate, no tampoco quisiera ramificar mucho, pero Pachacamac como el gran animador o el gran ordenador de Pacha, no es una huaca, no es la huaca. Entonces, en cambio, Pariacaca sí es una huaca. Entonces, no me parece raro que se esta idea de que Pachacamac es más importante que Pariacaca. Forma parte de este problema que hay entre la adoración a las huacas, que nunca se abolió, ¿ya? Los incas tampoco dieron abolirlo, pero sí posicionar a esta deidad suprema que, en mi caso particular, asumo que es Illantixi Huirajocha. Por ahí me parece que va el asunto que plantea Roxana, ¿no? Que hay no sé si más importancia de uno sobre otro, pareciera que sí, poner en su lugar a la deidad suprema y a lo que es Huaca. Nada más, hermanitos. Bueno, en todo caso lo que yo podría decir, o sea, cuando por ejemplo surge este tema de la idolatría en Europa, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, también ahí Joyin podría intervenir, ¿no? Pero justamente, ¿qué cosas son las huacas o qué concepto es la huaca? Son prácticas locales de lo sagrado. Entonces, las prácticas locales de lo sagrado justamente pueden
hacerse fuertes, ¿no? O sea, pueden crear bastante potencia, de bastante control territorial de determinadas rutas, de determinados, o sea, por ejemplo, no sé, la conexión de el valle, los valles de la costa con el valle del Mantaro o el lago de Chinchaycocha, ¿no? Entonces, un grupo étnico puede tener un gran control territorial, ¿no? Y obviamente, para justificar, fundamentar su poder, necesita algo así como un huaca, pero en un sistema estatal, ¿no? Un sistema, digamos, que va más allá de lo local, ¿no? Se requiere una práctica de lo sagrado, no sé, tipo el dios cristiano, ¿no? Por eso los romanos lo asumieron, ¿no? El monoteísmo. Pero esto es básicamente detrás, creo, hay una base material de disputas territoriales. Entonces, justamente es lo que decía, ¿no? De las dinámicas que se dan en el intermedio tardío y en el horizonte tardío, ¿no? Entonces, en el intermedio tardío hay la consolidación de grupos regionales que obviamente tienen dominio sobre vastas zonas territoriales, sobre todo en determinados puntos, ¿no? Y otra dinámica territorial ya de naturaleza más estatal, ¿no? Que supone muchos grupos. Entonces, pero la diferencia entre los Andes y los procesos euroasiáticos es que no se eliminaban el culto a las huacas. Por el contrario, para empezar, por ejemplo, si bien tú dices Pachacamac, Helio no es huaca, pero sí las huacas son sus hijos. Y hay otros relatos donde, por ejemplo, habla que Pachacamac es hermano de Pariacaca. Sí se menciona eso, ¿no? Inclusive en los propios manuscritos de Huarochirí. Y obviamente Pachacamac y Pariacaca están conectados porque justamente basado en este concepto que he desarrollado, el de hidrosocialidad. O sea, ¿qué cosa es la cordillera de Pariacaca? Donde nace todo el agua de los Andes, digamos, ¿no? En la costa central, ¿no? Y justamente, ¿qué cosa es Pachacamac? La desembocadura de uno de los ríos, ¿no? Entonces, definitivamente, más allá de un sistema de creencias y lecturas que tienen que ver, creo que las crónicas a las que tú haces referencia es una introducción de un problema europeo, acá había otras dinámicas, pero dinámicas materiales y concretas que justamente tiene que ver con conceptos como el de hidrosocialidad, o sea, dinámicas sociales complejas en torno a cuerpos de agua o a sistemas hídricos, ¿no? Entonces, grupos étnicos asociados a determinados valles tienen un determinado poder y hay sistemas que manejan muchos valles, ¿no? Por ejemplo, tanto los Chimú como los Moche, por ejemplo, hay sociedades en la costa que manejaban 1, 2, 3 valles. Por ejemplo, los Moche manejaban 51 valles, ¿no? Entonces, son dinámicas territoriales en torno a cuerpos de agua. Entonces, pero, no sé, habría que discutir qué cosa es, por ejemplo, Huiracocha, digamos Pachacamac, ¿no? Huiracocha, y si el culto a las huacas está vinculado o no, o es una ruptura entre una especie de modelo teocrático a un modelo, digamos, animista, ¿no? Pero, digamos, la fuerza de las huacas viene de Pachacamac, digamos, ¿no? No sé. Helio, creo que quiere intervenir, ¿no? Helio. Sí, sí, por favor. No es probable, es casi improbable que lo que te he comentado sea una preocupación europea, porque el libro segundo de las 3 primeras obras de Fernando de Montesinos no fue escrita por Fernando de Montesinos, fue escrita por un amauta, al parecer ecuatoriano.
aunque el manuscrito se encuentra en Lima, en una subasta. Y eso es muy fácil de comprobar porque el segundo libro está en un castellano andino, andinizado, como escribe Guamán Poma, Juan de Santa Cruz Yamqui, Pachacuti Yamqui Salcamayhua. En cambio, el libro 1 y 3 están escritos en perfecto español, porque además Fernando Montesinos era abogado. Entonces, se sabe que este texto ha sido escrito por amautas andinos, por un amauta. Jan Seminsky lanza ahí 3 o 4 probabilidades de nombre de quién sea este amauta, ¿no? Pero ya no es el tema. Entonces, no es una preocupación europea. Realmente ocurrió en nuestros territorios. En nuestros territorios había ese conflicto entre adorar excesivamente a las huacas, olvidándose de la deidad central, que obviamente también refleja no solo un conflicto religioso, porque entre nosotros lo religioso no es algo aparte de lo político, ni de lo productivo, ni etcétera, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. Entonces, pero lo que señaló la hermana Roxana era que para los incas, no decía para todos, para los incas era más importante Pachacamac que Pariacaja, y efectivamente eso sí tiene mucho sentido para los incas, porque había pues un proyecto unificador donde los incas tenían el liderazgo claro e indiscutible, ¿no? Entonces, sí me parece que tiene asidero lo que señala esa autora, y claro, tiene que ver con lo que pasa es que es difícilmente Pachacamac pueda tener hermanos, porque ¿quién podría ser el hermano del gran ordenador y animador del mundo? De todos los ámbitos, de todas las dimensiones, porque Pacha tiene muchos significados, no es solamente mundo, dimensiones, ámbito, universo, espacio-tiempo, espacio por un lado, tiempo por el otro. Quien anima todo eso difícilmente puede tener un hermano. Entonces es más probable que sean adoradores exclusivamente de huacas quienes pretendan convertir a Pachacamac en una huaca más, ¿no? Por ahí va la idea. Ahora, esto tiene implicancias económicas, tiene implicancias, claro, por supuesto que sí, porque, y no solamente pasa entre los andinos, en prácticamente toda la historia de la humanidad, quien domina a otro pueblo también lo domina por la religión. Entonces, es la primacía de Pachacamac o de Huiracocha. Vuelvo a decir, no valdría ahorita la pena entrar a ese debate. Quien tenga esa dominación tiene también la dominación económica, la dominación en las formas de hacer las cosas. Y si no tienes la dominación, el dominio en las formas de producir, entonces no tienes tampoco el dominio religioso. Eso pasó por ejemplo, con el señor de Chincha. Los cusqueños no tenían cómo administrar grandes balsas, grandes rutas comerciales. No podían así simplemente ir, invadir y administrarlo todo, porque ellos no sabían. Entonces iban a tener que pasar mucho tiempo para aprender, para dominar, para conocer el modo de producción de los chinchas. Y todos sabemos que prefirieron pactar. Los chinchas también evaluaron sus costos, sus beneficios, entrar en la guerra o no entrar, y finalmente pactaron. Y porque los cusqueños no pudieron dominar esa forma de producir que tenía, que no era solamente el comercio, eran también otras muchas actividades, eran una cultura desértica frente a otra cultura que es cordillerana. Entonces, por esa razón, el señor de Chincha estuvo casi siempre al lado, en la litera, una litera al costadito del gran Zapainca, ¿no? Entonces, claro que tiene consecuencias económicas y políticas esto de decir si era más importante Pachacamac o Pariacaca, etcétera, ¿no? Lo que sí pediría era que me cites, por favor, o me saques la cita donde se señala que Pachacamac es hermano o es una huaca más, porque eso sí me interesaría conocer. Yo no recuerdo que eso se diga en los manuscritos de Borges. Nada más, Armento, gracias.
Profesor, por favor. Hola, ¿cómo están? Sí, me está teniendo que desenganchar en algunos momentos por atender algunas cosas aquí, ¿no? Pero me parece que he entendido, digamos, la lectura, la propuesta que está haciendo Omar, ¿no? Y es valedera, ¿no? El agua es clave, en general es clave, ¿no? Para la vida sobre la tierra. Eh, y en particular en el espacio andino, por la diversidad territorial y, digamos, la inconstancia climática y demás, reconocer estos circuitos, los flujos, cómo es que se cría el agua, porque en un mundo donde todos son criadores, no solo los seres humanos crían el agua, ¿no? En realidad, todos los seres se crían entre sí, ¿no? Y seguramente así se debía entender que el agua está siendo criado por todos estos seres o entes a los que además cría también, ¿no? Y sí, debía haber como un reconocimiento muy atento de estos vasos comunicantes, en fin, ¿no? Y debía dar una manera de articular todo el territorio. Y claro, debió traducirse en una concepción mítico-simbólica que sería interesante reconstruir, ¿no? Porque la lectura en términos de hidrosociabilidad o socialidad, que es una lectura válida, por supuesto, y es la que practicamos predominantemente por nuestra procedencia académica, ¿no? Pero es un concepto, ¿no? Las poblaciones seguramente de ese mismo concepto dan cuenta en función a términos más bien de naturaleza simbólica, ¿no? Y habría que ver cuáles son. Según Itier, hasta donde recuerdo, Huiracocha sería uno de esos grandes símbolos del agua, ¿no? No recuerdo si él también está asumiendo esto de que las deidades en un mundo como el andino, como en Grecia, eran expresiones simbólicas literalmente, ¿no? O sea, simbólico en el sentido de aglutinar sentidos, ¿no? Eran expresiones simbólicas de fuerzas que sostienen el mundo y la vida, ¿no? Y entonces es probable que Huiracocha, entre lo que simbolizaba, estuviera simbolizando también el agua y todos sus flujos y demás, ¿no? A mí me interesa también este tema en términos de religiosidad, claro, ¿no? De hecho, creo que es importante promover una recuperación de la sacralidad andina. Creo que la posibilidad de reconstruirnos como colectividad tiene mucho que ver con aquello. Y quizás esto explica también en parte los entrampamientos políticos que tenemos, ¿no? Porque la gente que busca o se propone esta reconstitución, esta reconstrucción nuestra, lo hace estrictamente en términos laicos, ¿no? En términos modernos, remitiendo a una ideología que pretende ser científica, ¿no? Pero en realidad creo que en los tiempos tal como están, el factor religioso, el factor sacralidad es importante y provee otro discurso, un discurso que ya no es pues conceptual, argumentativo, ¿no? Entonces sería interesante reconstruir aquello. Ahora, en cuanto a
a quienes denominar huaca o huilca. Es una cosa que no discutimos en nuestro encuentro sobre la sacralidad andina, ¿no? Que yo creo que habría que revisarlo, discutido en ese encuentro, ¿no? Por la importancia de ese tema. Eh, em, por ejemplo, estos amigos huacanistas, de hecho, uno de los promotores de eso, Adrián Ilave, estuvo ayer, ¿no? Ayer, eh, anteayer, perdón, el martes. Apareció en la clase sobre Churata. Fue bien interesante. Y pudimos conversar y saliendo también, en fin, ¿no? Y valoro lo que él está haciendo. Ahora, ¿de dónde salió ese concepto? No le he preguntado, ¿no? Pero está presumiendo que lo sagrado andino se denominaba así, lo cual implicaría también a Huiracocha y a Pachacamac, simplemente serían huacas de distinta jerarquía, ¿no? Si así fuera. Y yo no he encontrado otra indicación al respecto, ¿no? O sea, no, una denominación alternativa que no sea Huaca o Huilca para Pachacamac o para Huiracocha, cuyo estatus sí, claramente es preeminente, ¿no? Y otro tema en relación a eso también, si es uno, como el Dios único cristiano, que además no termina de ser único, ¿no? Por lo menos en la versión cristiana no, son tres, pero en la versión más ortodoxa judía es uno, pues, es uno, ¿no? Es el monoteísmo. Claro que acá no se da aquello es uno excluyente, ¿no? Porque está Huiracocha y están todas las otras huacas, ¿no? Pero en el mismo Huiracocha, ¿era uno realmente o eran 4 o 5? Porque no tengo a la mano, claro, los textos, pero parecen dar cuenta que eran como pariajaja, 4 y en el fondo 5. Uno de sus epítetos, recuerdo, era justamente Tahuapaca, ¿no? Tawa, 4, Paca, algo que se esconde en esa cuatreidad, digamos, ¿no? No recuerdo quién es los que dan testimonio de Huiracocha en ese sentido, y claro que señala que no sé si usa el término hermano o hijo o lo que fuera, pero es como múltiple, es múltiple. Y hasta donde recuerdo, esa multiplicidad otra vez sigue el patrón básico de la dualidad, de la cuatripartición, etcétera, ¿no? Entonces, yo sospecho, no lo puedo afirmar, ¿no? Menos porque no tengo los textos a la vista, porque no era nuestro tema ahora, directamente no. Pero lo que yo retengo de Huiracocha es eso, que era 4, y además que hay uno que se está como escondiendo. Y sospecho que sería como una topología o una ontología más andina que como decía Javier Lajo, la del dios Chuya, ¿no? Sin complementos, sin hermanos, en fin, por lo menos tenía un alter ego femenino, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, el tema parecería una exquisitez o una disquisición. No lo es, porque compromete la topología básica, eh, y por tanto, ¿qué ontología se sigue de allí, no? En fin, sí, es fundamental. Habría que revisarlo. Pero otra vez en relación a lo del agua, creo que habría que rastrear el simbolismo del agua, ¿no? Cómo se expresa simbólicamente el agua, esta importancia que se reconoce en el agua, ¿no? Tal vez en realidad en algún momento tenemos que volvernos a meterla, a hurgar en los mitos y demás, ya
con intereses bien específicos, ¿no? Rastrear ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué termino con esto, no? Porque, y yo tengo la convicción, que no sé de dónde me vendrá, ¿no? Intuitiva debe ser, ¿no? Que esos patrones siguen entre nosotros, esos patrones de sentido siguen operando, pueden estar soterrados, incluso negados, pero siguen operando. Y claro, la posibilidad de que se reactiven, ¿no? Hablemos de reactivación, la posibilidad de que se reactive esa sacralidad es una posibilidad sumamente interesante, ¿no? En nuestras conversaciones sobre la situación política, por ejemplo, creo que todos estamos de acuerdo en que están ocurriendo cosas en la religión dominante, que es el cristianismo, y no precisamente en la dirección más, digamos, más propicia para una reconstrucción de nuestras formas de vida, ¿no? En algún momento tal vez la teología y la liberación podía abrir esas posibilidades, pero ahora son vertientes bien excluyentes y autoritarias y todo lo demás, ¿no? Que las que están marcando la pauta. Seguramente es posible alguna resistencia desde el propio cristianismo, ¿no? Algo percibo por ahí, ¿no? Alguna gente que discute desde el interior, pero también dado que hay algo así como un renacimiento de lo andino entre nosotros, quizá haya que favorecer y propiciar iniciativas como las de Adrián Ilave u otros, ¿no? Alguna gente se ha acercado a nosotros, recuerden, varias veces, se acercó Negrita, se acercó Irma, se acercaron varios de ellos, de estos que andan en esto, ¿no? Pero como nos vieron a nosotros en otra nota, en una nota más argumentativo-conceptual, me parece que no es que nos vieran mal, mi impresión es que nos aprecian bastante. Saben de nuestra comunidad y nos aprecian, ¿no? Pero mi impresión es que ellos como que no se sienten como cómodos en este registro y van a lo suyo, que es lo simbólico ritual, ¿no? Pero sería interesante que ocurra un diálogo entre, digamos, lo que procesamos desde una tradición más bien académica y lo que ellos están procesando con mucho de intuición y de creatividad, pero también de parar los sentidos ante cada cosa que hay, etcétera, en esto de la reactivación de huacas y demás, ¿no? Y ahí el tema agua es clave, ¿no? En fin, eso. Bueno, de lo que podría comentar lo que ha dicho Zenón, lo primero, por ejemplo, habría que hacer una distinción con respecto a lo sagrado, inclusive sobre figuras que son tipo deidades, digamos, ¿no? O sea, que son andinas, ¿no? Deidades como Pachacamac o Huiracocha, no son seres como trascendentes, ¿no? O sea, no es como son seres que viven en otro mundo, sino que son seres ligadas directamente al mundo, ¿no? Entonces, y dentro de la relación con el mundo, o sea, son seres inmanentes, no son seres trascendentes, están directamente asociados con el agua, ¿no? O sea, el mismo nombre de Cocha, ¿no? En Huiracocha, las historias ligadas al lago Titicaca, ¿no? A Huiracocha como la espuma del mar, ¿no? Que Huiracocha defina justamente, o sea, una de las cosas dentro de los relatos, de las crónicas, es que la geomorfología de los ríos, la forma de los ríos, las redes hídricas han sido definidas por Huiracocha, digamos, ¿no? Como creador de montañas y creador de montañas y de ríos,
¿no? Entonces, el vínculo que hay entre Huiracocha y el agua es constitutivo desde el punto de vista de lo sagrado. Y Pachacamac, pues también, ¿no? O sea, en los manuscritos, bueno, sí, efectivamente no creo que, no sé dónde he leído esto que de la hermandad, pero lo que sí definitivamente no aparece muchas veces Pachacamac en los manuscritos, ¿no? Y para empezar, no se enfrenta directamente con nadie, ¿no? O sea, de repente un enfrentamiento entre Pachacamac y Cuniraya sería, no, pues cataclísmico, ¿no? Pero sí, de alguna manera, el enfrentamiento con Urpa y Huachac, y ahí está pues el agua, o sea, como la diosa marina o como la mama cocha, sí es Pachacamac, ¿no? Entonces Pachacamac está asociado al mar, al agua, digamos, ¿no? Entonces, el tema de lo más sagrado, en todo caso, o en esa jerarquía de seres criadores, ¿no? Las máximos en las jerarquías están asociadas directamente al agua, ¿no? Tanto Pachacamac como Huiracocha. Entonces esto como que refuerza más este tema de la hidrosocialidad, digamos, ¿no? Está en el fundamento mismo del orden de lo sagrado, pero sí, muy de acuerdo con lo que plantea Zenón, pero lo que sí yo llevaría a analizar lo sagrado desde las dimensiones concretas, ¿no? De las dimensiones concretas, territoriales, en donde, por ejemplo, algunos elementos del agua, como desembocadura de los ríos, nacientes de los ríos, el mismo lago Titicaca, ¿no? De alguna manera está directamente asociado a lo sagrado, digamos, ¿no? Entonces, la hidrosocialidad sería el elemento fundante, ¿no? Dentro de las dinámicas en los Andes, ¿no? Desde lo más alto hasta lo más bajo. Bueno, eso podría decir, de esta jerarquía. Elio, creo que también querías aportar. Sí, lo que se está conversando es fundamental. Respecto si es 1, es 2, es 4, es 5, yo lo que sé es que por lo menos hay varias tradiciones en los Andes. No recuerdo qué cronista, me parece que Murúa, es el que recoge este asunto de que Viracocha es 1, pero luego él tiene 2 hijos, que es Imaimana Viracocha y Tocapu Viracocha. Entonces, esto representaría lo más probable que sea una tradición en la que el 1 se transforma en 2, ¿ya? Que también está en el poema de Trilce. En el poemario hay un poema de Trilce que sí se conversó en este grupo en su momento, donde César Vallejo, no sé cómo, yo entiendo que también intuitivamente, o le brotó de la sangre andina que tiene, problematizar este asunto del 1 y del 2, ¿ya? Y que el 1 se convierte en 2, y que no tiene otra alternativa más que convertirse en 2. Y luego habla del 100, y que al 1 está a 99 burbujas. El 1 está a 99 del 100, ¿no? El 100 también es otro número sagrado, y no por casualidad 100 es Pacha, también es Pacha. En fin, en la tradición de Illa Tixi Huiracocha se habla de Illa, Tixi, Huira, que no es Huira, es Pirua, que señala este amauta que se corrompió con el tiempo el Pirua a Huira. Él dice se corrompió, lo más probable es que hayan sido sucesiones civilizatorias o dominios que hicieron este cambio, ¿no? Y Jocha, efectivamente, donde Jocha no es que signifique agua necesariamente, él lo traduce como abismo, oscuridad, porque Jocha también significa eso. Pero en esta tradición se hablaría de 4, Illa, Tixi, Pirua, Jocha, 4 que son solo 1. Y además 4 que forman 4, esto ya no lo dice la Mauta, ¿no? Esto es algo que estoy postulando, 4 que forman 4 dualidades fundamentales,
Ahí uno puede ver la quietud o el movimiento, o sea, la permanencia del movimiento, el continente y el contenido, el vacío, la forma, la luz y la oscuridad. En esta tradición, 4 sería igual a 1, o no habría diferencia entre 1 y 4. Hay otras tradiciones, como en el manuscritos económicos y filosóficos, el manuscrito de Guarochirí, en el que a las primeras líneas, ¿no? Había una huaca, ¿no? Yanañamca, Tutañamca, y después dice, estas huacas, huacacuna. Entonces, al parecer acá también es otra tradición, porque estos son yuncas, estos no son del Cusco. La dualidad sería uno a la vez. Entonces, me parece que de todas maneras, lo que no habría es esta separación entre lo unitario, lo único y el resto. Eso sí, que es en lo que cae el cristianismo, que lo uno y lo verdadero está ahí y lo demás estamos acá. Salvo en la crónica de Blas Valera, en la que suele señalar que el Illantixi, no le agrega Huiracocha a él, el Illantixi tiene su divinidad comunicada al sol y a la luna y sobre todo a los astros, que en otras podemos ver que las huacas también comunican. En los manuscritos de Guarochirí vemos eso, que son las huacas que animan, que transmiten su ánima a los hombres, ¿verdad? Entonces, es bien rica nuestra tradición desde ese punto de vista. Ahora, el aspecto del hocha, del agua, efectivamente, entre nosotros es básico. Washington Rosas, no sé si conocen a este autor, ha hecho un análisis que a mí me parece muy interesante porque él señala que hocha, lago o mar, vive esta dualidad de concentración y dispersión, que recuerdo que también lo han propuesto varios hermanos en alguna sesión en la que se tradujo los manuscritos de Guarochirí. Concentración y dispersión, y por eso es hocha, es el agua que concentra calor, concentra nutrientes, lo concentra todo y después lo dispersa, como si fuera el sol, como si fuera el sol. Claro, dispersa los nutrientes, dispersa los minerales, dispersa el agua, también dispersa calor. Nosotros sabemos que en las noches se dispersan el calor y mantienen vivas algunas plantas, sobre todo en las zonas altiplánicas. Y tal vez esto tenga que ver con un emparentamiento semántico con hucha. Una cosa es hocha y otra cosa es hucha. Y hucha, que se suele traducir por pecado, en realidad es densidad, es pesadez, energía pesada, densa. Tendría y estaría claro el emparentamiento que tiene con hocha. Hucha, hocha. Pero el hocha vive la dualidad, o sea, concentra y bota, que es básicamente la funcionalidad que mantiene vivas las cosas, lo cual también se relaciona con una tradición guantina de Saturnino Ayala, que encontré hace poco, que curiosamente yo no sabía que hasta Guanta había llegado la tradición de Illantixi Huiracocha, porque él también habla de, bueno, él no, él recoge este cuento, estas tradiciones, ¿no? De cómo se creó el Valle de Guanta. Y la lógica era la misma, que lo que está estancado, lo que está pesado, tiene que empezar a fluir, ¿no? Ya en algún momento ojalá que haya oportunidad de hablar sobre eso más profundamente, pero el agua tiene esta importancia en los Andes, que constituye ahora, esa es la hocha. El Pucyu ya es el agua corriendo, también tiene su sacralidad, porque también es energía que fluye. Y es el agua que se mantiene más pura, precisamente porque está corriendo, ¿no? Entonces, desde esa conexión con el agua es que se construyen las relaciones económicas. Para el occidental parece que la relación económica es anterior, y a veces la malinterpretación de Marx, quizás Marx tuvo en algo que ver en esto, pero principalmente la malinterpretación de Marx lleva a eso, a pensar que lo primero es la relación económica. Pero no, entre nosotros
la relación, la conexión sagrada es primaria, es anterior a todo. O tal vez, como se ha sostenido también en este grupo, no hay diferencia entre conexión sagrada y acto económico, entre nosotros por lo menos. Nada más, compañero, me estoy extendiendo demasiado. Sí, bueno, un poco lo que quería comentar, vinculando con lo último que dijo Helio, ¿no? O sea, esta exposición estaba enmarcado en el TUPAY de economía. Entonces, definitivamente el tema de economía es transversal con respecto al tema del agua, básicamente en la exposición que he hecho, ¿no? O sea, básicamente con una idea, quien controla el agua controla la forma de reproducción económica, ¿no? En territorios enteros, y esto es en diferentes sociedades, incluida también los Andes, ¿no? O sea, por ejemplo, esos conflictos que habían de cortar el agua en la cabecera para los que están bajos, ¿no? Eso se ha visto acá y se ha visto en diferentes zonas. La economía política del agua, digamos, en tiempos precoloniales no era una economía de mercado, era una economía de reciprocidad, redistribución, ¿no? Y eso obviamente estaba mediada por el agua y los sistemas de producción estaban obviamente ligados a los sistemas de riego, ¿no? A la infraestructura que también se construye, pero tomando en cuenta que, y otra diferencia con Occidente, la colonialidad del poder, es la colonialidad ontológica, en donde desconoces al agua como un sujeto con agencia, ¿no? A diferencia del tiempo precolonial, y eso también tiene implicaciones económicas, ¿no? Y obviamente desde la colonia y como también el postcolonialismo con el neoliberalismo, hay este despojamiento y el tema del agua es obviamente clave, ¿no? La apropiación colonial del agua tiene que ver con la acumulación originaria, ¿no? Pues la reforma y el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional tiene un enfoque de promover la privatización de los servicios del agua, por ejemplo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, estos temas de que en algunos lados el agua ya cotiza en bolsa, digamos, ¿no? Y el futuro de una guerra en torno al agua, pero desde la visión de que el agua sea introducida al mercado, ¿no? Entonces, los conflictos que justamente expuse en relación al agua, los conflictos hídricos, está directamente asociado a prácticas económicas y a una equivocidad ontológica a nivel económico, ¿no? De cómo se ve la vida, digamos, ¿no? Entonces, tanto para la sociedad neoliberal, que ve como un recurso o como una vía, ¿no? Y para sociedades andinas, ¿no? Que sus formas de vida está asociado directamente al agua. Y esto no solo como un recurso, sino como identidad, como historia, ¿no? Entonces, de este grupo, ¿no? Que sus ancestros han vivido ahí en torno a las dinámicas hídricas, pues hace incontables generaciones, ¿no? Entonces, creo que el tema del agua es un tema central en el tema económico, tanto para analizar, ¿no? Y esto es un tema de naturaleza ontológica. Y bueno, por ahí va el tema de hidrosocialidad como ensamble ontológico, ¿no? Humano, no humano. Eso, bueno, con eso concluyo.